Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy continuamos desarrollando el nuevo canon de Alien con la cuarta parte de Revival, el segundo arco de cómics del nuevo universo extendido de Alien bajo el sello de Marvel. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Como ya hemos comentado en anteriores videos, los nuevos cómics de Alien bajo el sello de Marvel se han convertido en un medio importante, habiendo citado eventos de las películas y reescrito algunos sucesos. Tanto cómics como otros medios son parte del nuevo canon de la saga. Años después de que Ellen Ripley sobreviviera a la masacre del Nostromo y liderara la campaña que destruyó la infestada colonia de Hadley's Hope, la compañía logró hacerse de un espécimen xenomórfico gracias a las acciones de un agente de seguridad llamado Gabriel Cruz. Y tras muchos años de estudios en su poder, la inescrupulosa Weyland-Yutani finalmente puso a prueba su arma biológica, conduciendo a más muerte y nuevas tragedias. Lo más interesante de los cómics, sin embargo, es que en pequeños pasos se está formando una trama mucho más grande que la que alguna vez fue planteada. El mítico y aterrador Alien ya no se trata solo de una letal especie extraterrestre proveniente de algún rincón oscuro del universo. Los indicios que han salido en los recientes cómics apuntan a que su papel es mucho más grande, el de actuar como un agente de purga, una fuerza de destrucción de dimensiones cósmicas. Alien Revival es el segundo arco de cómics de Alien publicado por Marvel. Fue escrito por Philip Kennedy Johnson y los gráficos estuvieron a cargo de Salvador Larroca y algunos otros artistas. Recuerda que lo que estás a punto de ver es el episodio número 4 de esta historia. Tienes los primeros 3 capítulos disponibles en el canal. Y asimismo, Revival es la secuela de Bloodlines, el primer arco, cuyas narraciones también están disponibles para ti en el canal. En el año 2122, la corporación Weyland-Yutani desvió al Nostromo, una nave de carga comercial, hacia LV-426, uno de los satélites del planeta Cálpamos, para obtener especímenes de una peligrosa especie alienígena conocida como xenomorfos. La masacre y destrucción del Nostromo fue el resultado de ese fallido intento. En el año 2179, la colonia humana establecida en LV-426, Hadley's Hope, fue arrasada por los xenomorfos. La misión de rescate de la colonia terminó convirtiéndose en otra tragedia. En el año 2200, la estación de investigación Epsilon de la compañía fue invadida por extremistas anticorporativos, que sin saberlo, liberaron al espécimen conocido como Alien Alpha y provocaron una infestación de la que solo hubieron 2 sobrevivientes. Estamos en el año 2202. Las Américas Unidas han colonizado sectores del espacio conocido para terraformar y habitar. Han sido 2 pacíficos años de expansión sin incidentes con xenomorfos reportados, hasta que la Heráclides, una nave de curso extrasolar, se estrella en la colonia de la luna Eurídice, con xenomorfos a bordo. Ahora los aliens rondan libremente en el asentamiento, asesinando a sus habitantes y obligando a los pocos sobrevivientes a escapar. Su única esperanza radica en un asentamiento vecino.
Varias semanas después, en la jungla de Eurídice, el grupo de Jane avanza, encontrando pequeños animales llamados tubers. Por necesidad y hambre, uno de ellos es cazado con una pequeña lanza. Los tubers eran animales propios de aquel planeta. Lo inusual era verlos en terreno abierto. Antes solían vivir en cuevas. ¿Qué estaban haciendo en la selva? Sin haber encontrado aún la estación Beta, el grupo comienza a desesperarse e incluso considerar en pedirle consejo a Ambrose, el androide. Pero Jane se niega, añadiendo que los restos del robot eran ya inservibles y que se había deshecho de ellos semanas atrás. Notablemente afectada por su enfermedad, Jane se adelanta pidiéndoles que busquen más tubers, que quizás podían arriesgarse a hacer una fogata para cocinarlos. Y así aprovecha para reactivar a Ambrose, cuyos restos aún estaban en su bolso. Estando lejos de los otros, el androide intenta sembrar veneno señalando la falta de sinceridad de Jane con los demás, pero esta lo ignora y le exige información de su recorrido. Según sus mapas, ya estaban muy cerca del asentamiento. Siendo obvia su condición, Ambrose continúa su ataque señalando que Jane estaba empeorando. Pronto su pierna sería completamente inmóvil. Ella le ordena que se calle, pero este entonces afirma que la razón de que los tubers se encuentren en el exterior era muy obvia. Ya podían presumir lo que iban a encontrar en aquella mina. Jane pasa sobre los restos de más roedores muertos mientras Ambrose continúa su discurso refiriendo que Madre, su deidad, ya sabía todo lo que iba a suceder. En sus palabras, hasta que su fe no haya sido probada, nadie podrá conocer su abrazo divino. Estando ya frente al asentamiento, Ambrose concluye su monólogo diciendo: y así Madre condujo a sus niños a las minas de Jonah, el camino a la salvación. Pero el ambiente abandonado, ensangrentado y fantasmal parecía ser más una tumba que señal de esperanza. La terrible visión estruja sus corazones. El grupo inspecciona el lugar abandonando la esperanza de encontrar seguridad en él. Era una masacre, tal como la estación Alpha. No podían quedarse ahí. Tabby comienza a ser dominada por el pánico, mientras que Simon exclama que tenían que encontrar a Sophie, la mujer con la que entabló una amistad a través de los comunicadores. Su exigencia provoca incomodidad en el resto del grupo, pero Jane lo respalda, sugiriendo buscar en los alrededores por más sobrevivientes. Algo, sin embargo, tenía que quedarle claro. Si no encontraban a nadie, no iba a poner sus vidas en riesgo por nada. Los Spinners preparan sus armas y se agrupan para buscar en las construcciones. Sangre y cuerdas con nudos de horca oscurecen aún más los desoladores interiores. Simon entonces refiere un versículo del libro de Madre respecto a confesar sus miedos para ser realmente libres. Miedos que se acrecentan al encontrar un mensaje escrito en sangre. La bestia es tan negra como el pecado. Conocieron los corazones derrochadores. Sin intentar descifrar su significado, Jane pide a Simon que confiese lo que quiera, pero que no lo haga pensando que iba a morir. Nadie más iba a hacerlo. Todo iba a salir bien. Sin haber encontrado nada, en el exterior, uno de ellos reflexiona sobre una religión que surgió durante el siglo XXI, iniciada por un filósofo chino y que se posicionó como la tercera más popular de toda Asia. Años después, tras el fallecimiento del fundador, se supo que todo había sido un plan del gobierno para manipular a la gente, orientarlos hacia la aceptación de sus políticas. Todo había sido planeado por ellos. Y ese era el temor que este hombre llevaba en su corazón, que su religión también sea una simple manipulación. ¿Qué tal si su rechazo hacia la tecnología y el establecimiento de su colonia también había sido parte del plan de alguien más? Habiendo investigado todo el asentamiento, solo queda un lugar más por recorrer: el interior de la mina.
Jane lamenta no haber encontrado a nadie y que el pueblo se haya convertido en una tumba, pero explorar la mina era una misión suicida a la que no iba a llevarlos. En ese momento el grupo encuentra un vehículo en estado aparentemente funcional. Regresa a ellos la sensación de esperanza. La batería estaba completamente cargada y así podrían llegar al tercer asentamiento, la estación Gamma. Pero es entonces que Simon se niega a irse, refiriendo a las personas que seguramente estaban dentro de esa mina, como su amiga Sophie. Jane pierde la paciencia y entonces narra su propio temor, el que todo el trabajo de su comunidad por fundar un hogar propio fuera robado por alguien más. Y eso ya sucedió. Su nuevo temor era poner en riesgo a los 4 últimos de su rebaño y estar demasiado enferma para evitar que sean asesinados. Lo sentía mucho por Sophie, pero nada podían hacer, por lo que enérgicamente le ordena que suba al camión. Simon finge estar de acuerdo solo para acercarse y tomar el arma de su compañero. Les apunta mientras el grupo intenta convencerlo de que entrar a ese lugar era un suicidio y que nadie ahí dentro podía estar vivo, pero él se aferra a su esperanza y a encontrar a Sophie, por lo que se da la vuelta y corre hacia la mina. Se había llevado un arma que podían necesitar, pero si lo seguían, correrían con su misma suerte, y Jane, sabiendo todo eso, se niega a irse sin él, por lo que vuelve a recurrir al dudoso consejo del androide Ambrose. Dentro de la mina, Simon busca a Sophie, encontrando raros objetos y paredes de extraña apariencia. Recorre los túneles gritando su nombre y orando para que Madre lo ayude a encontrar a la mujer, sin saber que su voz había despertado algo en la oscuridad. Algo que lo había comenzado a seguir en silencio. Y también a los negros demonios que acechaban en las profundidades. En el exterior, Jane, ya casi incapaz de caminar, revela ante el grupo que aún tenía en su poder los restos de Ambrose, ordenándole que los ayude a salir del problema que estaban enfrentando. El androide refiere que los organismos también se habían asentado en el interior de la mina, a lo que Jane agrega una felicitación. Él y sus amigos en la compañía también habían logrado asesinar a todos los habitantes de aquella estación. Pero Ambrose acota que no todos estaban muertos, ya quisieran estarlo. Simon estaba en algún lugar de la mina y necesitaban los planos para encontrarlo, y si bien Ambrose tenía mapas detallados del lugar, ¿realmente iban a confiar en él? La determinación de Jane para no perder a Simon era muy fuerte, y así decide asumir los riesgos. Habiendo llegado a una zona amplia, el androide les pregunta si las paredes estaban cubiertas de una resina gruesa, como si fueran tuberías. Jane observa el techo y le contesta que sí, por lo que Ambrose les indica que busquen las más grandes y las sigan. Eso los conduciría a una colmena. Si había alguien aún con vida, ahí es donde los encontrarían, con la gracia de Madre. Las referencias a su religión en boca del androide alteran a Jane, por lo que ésta le exige que deje de intentar fingir creencias o que fue como ellos alguna vez. Pero el androide insiste, afirmando que tenía gran respeto por su doctrina y que creía estar probándola justo en ese momento, junto a todos ellos. En el camino, el grupo le consulta respecto a algo que acompañaba a las tuberías en las paredes y en el suelo, pequeños objetos huecos, como si fueran madrigueras, y aunque Ambrose refiere no tener registro de lo que describen, señala que la belleza del alien radicaba en su versatilidad. Los humanos no eran las únicas formas de vida en ese planeta, posiblemente estaban viendo algo nuevo. Por otro lado, Simon había descubierto el infierno, aquellos grotescos huevos bajo los cuerpos inmovilizados de los habitantes de la estación. De inmediato, el hombre regresa a la plegaria pidiendo a Madre que le brinde claridad a través de su miedo. Pero el sonido de una tos femenina lo saca de su oración. Simon le pregunta a la mujer si su nombre era Sophie, pero esta era incapaz de emitir palabras.
Es así que él comienza a trabajar para liberarla de aquella sustancia que la cubría mientras le habla para brindarle esperanza. Pero él mismo comienza a perder la suya con la grotesca visión que había revelado. Un hombre obeso, atrapado igual que ella, pero emitiendo un sonido proveniente de su garganta. Algo oscuro y brillante se asoma desde el interior de su boca, y un chillido revela ante sus ojos un nuevo terror. Una pequeña pero grotesca criatura aterradoramente dentada surge de su garganta para atacarlo. Simon logra defenderse acertándole 3 disparos, sin percatarse de que había sido rodeado por una horda de aquellos pequeños alienígenas. Jane y los demás escuchan los disparos provenientes de los túneles. Con la esperanza de encontrar a Simon con vida, corren siguiendo el sonido. Por los estragos de su enfermedad, Jane es incapaz de seguirles el paso, por lo que cae al suelo detrás de ellos. Tabby, sin embargo, se detiene a ayudarla. Se acerca a ella para ponerla de pie. Y es entonces que un alien aterriza sobre ella violentamente, quebrando su espalda. Jane a duras penas logra moverse intentando alcanzar sus flechas y su arco, mientras que Tabby, indefensa, sentía de cerca el aliento del monstruo frente a una de las criaturas pequeñas. El xenomorfo posa sus dedos sobre sus labios y comienza a forzar su boca, permitiendo que una de las criaturas invada su cuerpo de manera grotesca y aterradora. Jane rompe en llanto atestiguando la muerte de su compañera mientras el androide vuelve a referir su religión, señalando que para encontrar la salvación debían atravesar las minas de Jonah. Todo era parte del plan de madre para ellos. Él ya lo había visto. Y mientras aquellos grotescos parásitos se acercaban a ella, Ambrose termina, afirmando que lo que estaba por venir sería glorioso. Siguiente episodio: los últimos días del Edén. Hay que decirlo, quizás no sea perfecto, pero Marvel está haciendo un trabajo muy aceptable con Alien, mucho mejor que el que han hecho con Depredador, lamentablemente. Atmósferas tensas y horror cósmico que se va construyendo y apuntando a algo mucho más grande. Las continuas menciones a la deidad madre evidentemente refieren a aquel híbrido femenino que viene siendo introducido desde la historia de Gabriel Cruz, aunque por ahora su identidad continúa siendo un misterio. Otro punto muy interesante es que han tocado de manera indirecta el DNA reflex, concepto que hemos desarrollado a profundidad en un video del canal. Las barreras en la forma y apariencia del xenomorfo han sido rotas, revelando que sin importar el tamaño y forma de la presa, el alien puede impregnar y gestarse en cualquier forma de vida, dando lugar a nuevas y aberrantes criaturas que, al igual que el xenomorfo ya conocido, obedecen a su instinto para la preservación de su especie, trayendo muerte y antagonizando con la esencia misma de la vida en el proceso. Pero hablaremos de ese enfoque mitológico nuevo más adelante. Recuerden que Alien lleva ya varios números previos, tanto del arco inicial, Bloodlines, como de este, y los tienes todos disponibles aquí, en Frontera Geek. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Mario Llanos, por su cumpleaños este reciente 8 de febrero. Que hayas pasado un día excelente, y como siempre, muchas gracias por tu apoyo, Mario. Esperamos que esta narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.